para nosotros de la Secretaría de Extensión, en mi caso, que me presenté pero no se escuchó, mi nombre es Pedro Hernández, soy médico, recibido de la Facultad de Ciencias Médicas. Actualmente soy el secretario de Extensión de la facultad, y estamos muy contentos de poder compartir esta jornada de actualización de COVID-19 y vacunación en adolescentes. Este trabajo conjunto, esta articulación de la Secretaría de Extensión a través de las cátedras, como en este caso la cátedra de infectología, de su titular, la doctora Silvia González Ayala, el agradecimiento de poder ser parte, de acercar a la comunidad los saberes, los conocimientos y generar un intercambio con la misma. Así que muy contentos y saludarlos a todos por estar presentes hoy en esta jornada. Le voy a ceder la palabra al decano de nuestra facultad, al profesor doctor Juan Basualdo. Juan, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto poder realizar estas jornadas y poder contar con la presencia de todos ustedes. Y además recordar que desde la primera pandemia que tuvimos en aquella época, en lo que era Constantinopla, que era la peste negra del Imperio Justiniano al día de hoy, han sucedido múltiples pandemias, algunas en el siglo pasado, otras en este siglo, y todo fue un enfrentamiento que tuvo la humanidad y la ciencia para poder llegarlas a vencer. El poder vencerlas fue fundamentalmente a través del desarrollo de vacunas y también con el desarrollo de antimicrobianos. Y han muerto en la humanidad tomada globalmente millones y millones de personas por todas las diferentes enfermedades que nos han afectado. Desde lo que fue la época de Justiniano, la peste negra, y pasando por lo que es la mal llamada, pero llamada así, gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, después tuvimos HIV, también estuvo el SARS-CoV presente y el MERS, para diferenciarlo del SARS-CoV-2 tenemos el SARS-CoV-1 que ya estuvo con anterioridad, y hoy nos enfrentamos a esto, que hoy vamos a escuchar la importancia que tiene la vacunación. Y si tomamos algo que para muchos es lo normal o lo común, que es la vacuna contra el sarampión, y que existe la vacuna, que no hay ningún tipo de problema, pero también hemos tenido epidemia de sarampión por falta de vacunación. Y vean y piensen cuándo hay que vacunar contra el sarampión. Y algo tan simple, y nadie entra a pensar ni a hacer devaneos con respecto a lo que es la vacuna del sarampión. Y otras que no hemos desarrollado la vacuna todavía para la humanidad, como es la enfermedad de HIV, el SIDA. Pero sí tenemos terapéutica. Pero desde el año 81 que sabemos de HIV al día de hoy, no sabemos nada de vacuna. Entonces esto es importante que lo veamos en forma global, y hoy más que nunca, cuando estamos escribiendo la historia, nosotros somos los protagonistas de la historia con respecto a SARS-CoV-2, y somos los protagonistas que dentro de 50 años nos van a mirar y nos van a ver qué fue lo que pasó y cuáles fueron nuestras conductas y cómo se desarrolló en esa época la ciencia y con qué rapidez supimos responder frente a un cuadro de pandemia. Hoy somos protagonistas y hoy más que nunca somos los responsables de poder una vez más vencer a un cuadro de pandemia que en este caso nos enfrenta, que es SARS-CoV-2. Al doctor Roberto de Bach, a la doctora Silvia González Ayala y al doctor Tayú les damos la bienvenida, igual que a todos, y como decano de la facultad, de poder utilizar este canal de comunicación para la comunidad en este tema tan importante. Es agradecerles a ustedes, y es la manera como la facultad y la universidad está presente dentro de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por las palabras de apertura. Si les parece, nos vamos a organizar de la siguiente manera. La doctora González Ayala
y el doctor Debach van a ser los disertantes. El cierre va a estar a cargo de Francisco Dachau, y lo que les proponemos es que las dudas que vayan surgiendo las puedan escribir en el chat. Nosotros desde la Secretaría de Extensión vamos a ir tomando las preguntas para ordenarlo de alguna manera. De todas formas, posteriormente a la ponencia vamos a abrir también el micrófono para favorecer el intercambio. Doctora, tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, doctor Hernández, a las autoridades de la facultad, el señor decano, el señor jefe del departamento pedagógico, un inmenso agradecimiento por la recepción, y a las personas que integran la red Vacuname, también porque fueron el motor para generar esta actividad. Así que muchas gracias a todos, y vamos a comenzar entonces con la presentación, que es simplemente para facilitar la exposición. El tema, como ya se dijo, es la COVID-19 y la vacunación de los adolescentes. Con el doctor Debach declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés con este tema, y lo que vamos a hacer es una muy breve introducción, las consideraciones respecto a la única vacuna que tenemos disponible en nuestro medio para la vacunación de los adolescentes de los 12 a los 17 años, los desafíos que enfrentamos, y cerrar con un comentario final. Con respecto a la emergencia de la COVID-19, como ya se dijo, lo que enfrentamos es una enorme disrupción, no solo en salud, sino en todos los aspectos de nuestro desenvolvimiento. Y el costo, como lo sabemos todos y lo hemos sufrido directamente, ha sido muy elevado. Esto es lo que se considera la enorme energía destructiva de la pandemia. Pero en respuesta a esa energía destructiva, el esfuerzo mundial de la ciencia logró herramientas para el diagnóstico y tratamiento, y la herramienta que va a ser básica, que es la prevención. Y esto se contrapone como energía regenerativa a esa muy potente energía destructiva. Doctor Debach. Buenas tardes a todos, es un gusto. Gracias, señor decano, gracias al jefe de docencia e investigación y de departamento académico. Bueno, la verdad que bueno, después de todos estos momentos que han ocurrido con la pandemia, y que ustedes también han pasado, fundamentalmente con muchos de ustedes, con sus hijos, el COVID en el mundo está produciendo, sí, efectos que ustedes conocen, que fueron devastadores, tanto en la salud física como en la salud emocional de los niños, jóvenes, niños, adolescentes y adultos. Y también ha producido un efecto fundamental en las cuestiones que tienen que ver con las libertades y la socialización. Bueno, este gráfico que está aquí mostrando Silvia es lo que ocurre con las cuestiones de la pandemia, es decir, qué ha pasado en los diferentes grupos etarios en las diferentes semanas, y como ven ustedes en el 2021, cómo esto se ha transformado. Ha habido un aumento también en la cantidad de casos en la edad pediátrica. Esto está pasando
en el mundo, y en el mundo está pasando algo más todavía, que es un aumento significativo, sobre todo en los Estados Unidos, que está muy bien relatado, con un aumento aproximadamente del 300 al 350% si uno compara lo que está pasando en las últimas semanas con la variante Delta versus las variantes originales que han producido su primera, segunda o tercera onda en algunos lados de los Estados Unidos. Y esto, hay factores que hacen que los niños estén afectados, podemos discutirlo después, pero hay dos grandes aceleradores fundamentales. Uno tiene que ver con la variante determinada, es una variante de alta replicación viral. Los niños tenían una mayor protección porque tienen menores receptores del virus, pero cuando hay una variante que produce una alta reproducción viral, los chicos tienen cargas virales, tienen sintomatología y empiezan a tener probabilidades de hospitalización. Entonces, ese es un factor. El segundo factor que está ocurriendo en los Estados Unidos es la reticencia a las vacunas. Luego vamos a hablar de esto. Y la reticencia de las vacunas lo que hace es que fundamentalmente en los Estados Unidos, en diferentes estados, hay una cantidad de personas que no acceden a la vacuna porque son reticentes. Y estos bolsones de reticencia a la vacuna fundamentalmente son jóvenes. Y los jóvenes tienen hijos, y entonces hay una transmisibilidad de los jóvenes no vacunados hacia la edad pediátrica. Pero lo que muestra Silvia es cómo se afecta a los diferentes momentos en la edad pediátrica. Silvi, ¿querés pasar a eso? ¿Querés contar la voz, Silvia, o lo cuento? No, seguí. Bueno, esto lo que muestra es el diseño que hay, que hoy ya ustedes muchos conocen, acerca de cómo se desarrollan las vacunas. Todas las vacunas tienen un desarrollo de lo que se llama una fase preclínica, que es en animales de investigación. Hoy por hoy está mucho más claro cómo es el cuidado de esos animales, cuáles son las especies que tienen que ser estudiadas con comparación con cuestiones casi cuestiones genómicas del humano, y luego pasan a las fases clínicas en el humano, que son la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 1 con poca cantidad de personas, que lo que busca es fundamentalmente en vacunas mostrar la seguridad en algunos cientos de personas, también algunos aspectos inmunológicos, pero fundamentalmente está la seguridad. La fase 2 incrementa el conocimiento en lo que significa inclusive las dosificaciones de las vacunas, la inmunogenicidad y la seguridad. Y la fase 3 es la que demuestra, y lo que ustedes han conocido durante todo este tiempo, es cómo un grupo se vacuna y otro grupo no se vacuna en frente a la enfermedad. Si el grupo no vacunado hay mayor cantidad de casos que en el grupo vacunado, se saca cuál es la probabilidad de infección y cuál es la eficacia. Sin duda todo esto ha sido acelerado, pero tengan plena confianza que los tiempos que desde aquí, desde el desarrollo de los estudios en la parte preclínica hasta la licencia, que antes se tardaba entre 4 y 10 años, algunos más y algunos menos, pero no menos de 5 años, esto era producto del desarrollo en ese momento de las vacunas, pero con la cuarta revolución, la revolución tecnológica del conocimiento biológico inclusive y tecnológico de los últimos años, ha permitido que vacunas que ya estaban estudiándose desde el punto de vista tecnológico, como son las vacunas de ARN, que habían sido utilizadas en alguna enfermedad, pero sí se conocía y se estaba estudiando mucho acerca de ellas en relación con otras enfermedades que no son enfermedades infecciosas, sino que son, por ejemplo, cáncer, el tratamiento de cáncer, en la prevención de cáncer. Esto ya estaba adelantado, y la verdad que todo este conocimiento hizo que se acelerara y que en pocos meses, no son pocos meses, pero en la historia sí son pocos meses, se han desarrollado vacunas y hoy por hoy están siendo administradas en el mundo. Todo esto, si bien hay algunos slides, todo esto, si me permitís, Silvia,
antes de esto que parece tan claro y que nosotros, que los que están escuchando y tenían tanta necesidad de vacunar a sus hijos, en el mundo no es siempre así, es decir, hay hoy por hoy, hay en los dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, hay una cierta diferenciación en el acceso a las vacunas. El acceso a las vacunas en el hemisferio sur con productos brutos internos mayores y accesos tecnológicos han accedido más rápidamente, pero hay porcentajes importantes, por ejemplo, en los Estados Unidos, en que el 30% y en algunos estados hasta el 50% no se vacunan. Pero no se vacunan porque son reticentes a las vacunas. Y cuando se analizan por qué son reticentes a las vacunas, hay dos grandes factores que son justificación de los reticentes a las vacunas, es decir, aquellos que no quieren vacunarse. Uno son cuestiones netamente de marco social, de conocimiento. Fundamentalmente ahí están los grupos que se llaman anticiencia o semiciencia, hasta los extremos de las anticiencias como son QAnon en los Estados Unidos. Todos estos hacen que estén estos grupos reticentes, pero hay otro grupo que piensa que las vacunas que se investigaron en poco tiempo, y eso es una de las causantes de mayor desconfianza en vacunas en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo Estados Unidos? Estoy transitoriamente aquí y estoy bueno, en varias reuniones y estudiando este tema. ¿Y qué pasa en el hemisferio sur? En el hemisferio sur el acceso a la vacuna es un acceso que es dificultoso, pero no porque haya reticencia de las personas a vacunarse, no porque no quieran vacunarse, se estima que es menos del 10% en Latinoamérica, sino porque el acceso a la vacuna no está brindado por los estados en acuerdos adecuados, en tiempos y en logísticas adecuadas. Entonces, hay una diferenciación y después podemos hablar por qué es lo que puede pasar en el futuro con todo esto. Bien, vamos a continuar entonces con los aspectos que tienen que ver con el marco legal en nuestro país referidos a la vacunación. Primero, el derecho a la salud está consagrado en la Constitución Nacional. Tenemos la Ley Nacional 27.491, sancionada en el año 2018, que establece la gratuidad de las vacunas, también la obligatoriedad. No es el caso de las vacunas para la COVID, porque son vacunas que tienen autorización de uso en emergencia, y esta ley 27.491 también establece la figura de los vacunadores eventuales. Esto lo destacamos porque todos sabemos que las vacunas para la prevención de la COVID-19 no están siendo aplicadas en los centros de vacunación del sistema de salud, sino que se han establecido puestos o postas de vacunación para la COVID, en las cuales, en la inmensa mayoría de los casos, son vacunadores eventuales los que están a cargo de la vacunación. Y la ley 27.573 del año 2020 declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y adquisición de las vacunas para generar inmunidad contra el SARS-CoV-2. O sea que ese es el marco legal que tenemos en nuestro país. Y la vacunación para la COVID-19 en la magnitud de esta emergencia constituida por la pandemia se basa debería basarse, mejor dicho, porque hay problemas, como comentaba el doctor Debac, referidos a la no equidad en el acceso a las vacunas. Los valores son beneficiar a la población y limitar el daño, fundamentalmente la prevención de las muertes prematuras, priorizar a la población más vulnerable. Esto se ha cumplido en todos los países, y una igual preocupación y compromiso ético y moral, de manera que no haya discriminación. Lamentablemente,
estos valores están enunciados, pero el acceso a las vacunas, como ya fue señalado, es no equitativo, porque los países centrales se aseguraron inicialmente dosis para vacunar a su población, y algunos países en un exceso notable, como tener de 5 a 7 veces dosis referidos por sobre la población que debe recibir la vacunación. Y ya pasamos a la referencia a la vacunación de los adolescentes con la única vacuna que tenemos disponible en nuestro medio, que es la vacuna de RNA mensajero de Moderna. Doctor De Back. Bueno, la vacuna de Moderna, como muchos saben ya, es una vacuna de desarrollo de lo que se llaman plataformas de ARN. La plataforma de ARN no es nada más que la síntesis artificial de una secuencia de moléculas similares a la de la espiga, es decir, el puntito que sale, el botoncito que sale del coronavirus. Entonces eso está dentro de una pompa de jabón, es decir, hay bueno, nanopartículas que son de lípido, de este jabón, de este lípido, que dentro de estas está la secuencia del virus. Y hay, como muestra aquí, hay bueno, datos anteriores acerca de la eficacia, pero los datos de los estudios clínicos controlados, con más de 3.700 niños entre 12 y 17 años, ha demostrado que la vacuna tiene un 100% de eficacia en prevenir la infección y de prevenir también las complicaciones como son la hospitalización o la complicación o la muerte. ¿Por qué? Yo siempre digo, ¿por qué 3.700? Y siempre hablamos de 30.000 pacientes por grupo, por los que no vacunados y los vacunados. Porque cuando se demuestra que las vacunas son eficaces en los adultos y en los jóvenes, como se había demostrado hasta los 18 años, cuando se bajan las edades, cuando se empieza a tener los grupos poblacionales más pequeños, los números que fueron diseñados históricamente y que se necesitan son números entre 2.000 y 3.000 bueno, grupos poblacionales. Es así que ahora se está estudiando a los niños menores de 12 años y también son grupos pequeños de miles, pero que lo que se hace en esto son estudios más profundos en lo que tienen que ver con la respuesta inmunitaria y con las eficacias. O sea que esta gráfica que habla de la vacunación en los adolescentes, por lo cual se ha producido la aprobación en la FDA, es muy importante. Hay otra, la próxima, que habla de los efectos, si me lo pasás, Silvia, que habla de los efectos adversos, es decir, de los ESAVI. Cuando uno habla de los efectos adversos y la seguridad de las vacunas, realmente uno busca también cuestiones que tengan que ver con el seguimiento. Hoy en día hay cientos de millones de dosis administradas en pacientes mayores de 16 años, porque contabilizamos también, por supuesto, no solo Moderna, sino la vacuna de Pfizer, y donde ha demostrado eficacia. Si uno habla específicamente de los adolescentes, como ustedes saben, y todos ustedes han tenido información, es que ha aparecido el efecto adverso no grave, que no ha producido muerte, no ha producido complicaciones en los adolescentes y en los menores de 18 años, que tienen que ver con la afectación del miocardio, es decir, el músculo cardíaco, la membrana que lo recubre, que es el pericardio, pericarditis. Y esto ha ocurrido y ha sido estudiado su frecuencia, y en esa frecuencia, si pasamos la otra, Silvia, si vemos la frecuencia, la verdad que
se está estudiando, se sigue estudiando si el grupo de los 18, bueno, de los 10, mejor dicho, de los 12 a los 18 años, y el grupo de los 19 años a los 30 años, comparando para ver si hay mayor o menor probabilidad, por ejemplo, de pericarditis. En los Estados Unidos, los niños, en el mundo, los niños, los adolescentes y los varones con mayor frecuencia tienen pericarditis. El momento en que se lo estudió y que se implementó la vacunación en los Estados Unidos es un momento de pericarditis, porque la pericarditis también es producida por otros virus. Pero si uno no sacara ese factor de que algunos de los niños no es por la vacuna, sino que es producto de las enfermedades virales circulantes, si uno sacara ese factor, existe una relación entre las vacunas de ARN y las pericarditis y la miocarditis. Vuelvo a decir, son muy poco frecuentes, y cuando uno compara el grupo de 12 a 18 años versus el grupo de 19 a 30 años, es mayor en el grupo de 12 a 18. Pero por ejemplo, por cada millón de niños adolescentes vacunados en los Estados Unidos, se estarían previniendo miles de casos de infección, se estarían previniendo, en el millón se estarían aproximadamente previniendo 600, entre 400 y 600 hospitalizaciones y 6 adolescentes fallecidos. O sea, versus una enfermedad que aparece, cuando aparece luego de la segunda dosis, en una media entre 5 y 7 días, que aparece con dolor de pecho y que con antiinflamatorios se disminuye la sintomatología y los pacientes quedan sin secuelas. O sea, el beneficio es ampliamente mayor. Inclusive en los Estados Unidos, hace muy pocos días, el presidente de la Academia Americana de Pediatría, con más de 170.000 afiliados pediatras de los Estados Unidos, le han enviado una carta a la FDA para que por favor revisara en forma rápida y en forma profesional, como lo hace siempre, los estudios que ya se están presentando en niños ya menores de 12 años, es decir, entre 5 y 12 años. Porque hoy en día la vacunación en el mundo no va solo, nosotros estamos acostumbrados a pensar que las vacunas en la Argentina necesitamos la segunda dosis, sí, no hay ninguna duda, es la gran prioridad, pero ya el mundo está en su tercera dosis en los pacientes en los pacientes mayores de 60 años, posterior a los 6 meses de la segunda dosis de ARN, se está por la población pediátrica, pero no solo la población pediátrica para prevenir, sino que es para que también los niños contribuyan a la disminución de la circulación en el planeta. Mire, hace unos días, no quiero ser muy larguero como diríamos en el barrio, pero hace unos días leía algo y estuve en algunas reuniones académicas donde se ha hablado de algo que pareciera muy pesimista lo que le voy a decir en el título, pero no es pesimista, porque cuando uno lo cuenta es una realidad que va a terminar, pero es el virus forever. Ya en el mundo se habla de la circulación por un tiempo muy largo del coronavirus, y que vamos a convivir con presencialidades adaptadas, con protocolos, con libertades bajo protocolo, libertades bajo vacunación de refuerzo. Todo se va a acabar, sí, se va a terminar en algún momento, pero hay más de 12 especies animales que albergan el coronavirus y hay bolsones en el planeta que no se va a alcanzar rápidamente la vacunación. Vuelvo a decir, en el hemisferio norte, con su Producto Bruto Interno, los reticentes a vacunas son 30%. Y en el hemisferio sur, Latinoamérica, África y Asia, tienen un acceso retrasado a la vacunación, y hay también un 10 o 15% de personas adultas que no quieren vacunarse.
Imagínense que el 14% del planeta, el 14-16% del planeta es menor de 12 años, y esos niños la vacunación de esos niños no solo va a prevenir la infección en ellos, sino que va a disminuir la probabilidad de transmisión en el mundo. O sea que la vacunación va por los niños, sí, la vacunación va por la protección en los niños. Bueno, y aquí están, no sé si lo querés decir vos, Silvi, pero bueno, están todos los adolescentes que pertenecen a los grupos de riesgo, bueno, con las cuestiones de las definiciones en el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, estos son por todos conocidos, ¿no? Diabetes, obesidad, todas las enfermedades cardíaca, pulmonar y renal crónica, los desnutridos graves y las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Todos los trasplantados, los pacientes oncohematológicos, las personas que tienen tuberculosis activa. Acá nos vamos a detener porque realmente hay una preocupación muy importante en los hospitales de referencia pediátricos por el incremento de los casos de tuberculosis precisamente en este grupo de edad, en los adolescentes, y que por la demora en la consulta llegan con importante compromiso por el tiempo de evolución de la enfermedad. Las personas con síndrome de Down y otras enfermedades genéticas, todos aquellos que tienen enfermedades autoinmunes, tratamientos inmunosupresores, las inmunodeficiencias primarias, las adolescentes gestantes, los adolescentes que están en lugares de larga estancia, aquellos que tienen el certificado de discapacidad o los que tienen la pensión no contributiva. Algunos, por cierto, algunas de estas enumeraciones están superpuestas. Y esto está muy reacio a pasar de uno a otro. Y los documentos que tenemos en nuestro país, por un lado, son los del Ministerio de Salud de la Nación, relacionados con el Plan Estratégico para la Vacunación, que es un documento de diciembre del año pasado, los lineamientos técnicos para la campaña de vacunación contra la COVID, también de diciembre del 2020, y el documento que corresponde a lo que nos ocupa, que es el manual del vacunador de la vacuna Moderna, focalizado en la vacunación de los adolescentes. Esto desde el punto de vista de los documentos oficiales. Y hay dos sociedades científicas que han producido documentos referidos a la vacunación, en el caso de la Sociedad Argentina de Pediatría, el documento de posición para la utilización de las vacunas en la edad pediátrica, y en el caso de la Sociedad Argentina de Infectología, las consideraciones puntualmente para la vacunación de los adolescentes. Y los enormes desafíos que enfrentamos son lograr cobertura igual o mayor al 95%. Esto está profundamente relacionado con lo que comentaba antes el doctor de Bach, que es en las poblaciones que por grupo de edad van siendo alcanzadas por la vacunación, es imprescindible completar los esquemas con las dosis que corresponden según vacunas y alcanzar la mayor cobertura. Progresivamente, en la medida que se vayan completando los estudios en edades menores, se va a ir ampliando la vacunación. En nuestro país, la población por debajo de los 18 años, que es
la que no está alcanzada por las vacunas, porque acá estamos hablando exclusivamente hoy con la disponibilidad de vacunas, de la vacunación de los adolescentes en situaciones especiales. En nuestro país es del 20%. Esa población tendrá que ser alcanzada en el futuro también con la vacunación para quebrar, como ya se dijo, esta fase aguda de la pandemia. Y el otro enorme desafío es lograr la confianza en la vacunación. Las vacunas son seguras, han sido estudiadas conforme a lo establecido por las normativas de investigación, las normas éticas, y lo que se necesita es una evaluación comprensiva y transparente de los riesgos y la comunicación absolutamente honesta, los beneficios, los riesgos y los potenciales daños. Como hacía referencia el doctor De Back al efecto adverso, que es muy remota la posibilidad, en el caso de esta vacuna de RNA mensajero en los adolescentes post segunda dosis, que es la afectación cardíaca. En 9 millones de adolescentes que estaban vacunados al último informe, que fue de la semana pasada, de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, 9 millones de adolescentes vacunados, hubo solamente 603 efectos adversos graves, y de estos el 4% correspondió al compromiso cardíaco. O sea que la posibilidad es remota, está, pero esto hay que tenerlo muy claro, y ya fue señalado, fueron señalados, mejor dicho, los beneficios que tiene la vacunación. Con esto queremos dar por terminada la revisión, y lo que sí queremos destacar es que todas las personas que han trabajado y se han organizado en la red Vacuname, que nació en nuestra ciudad, han demostrado una vez más que, como decía Almafuerte, solo se consigue lo posible si una y otra vez se lucha por lo imposible. Son los que han logrado que tengamos la vacuna de RNA mensajero, la vacuna de Moderna, por donación del gobierno de los Estados Unidos y para ser utilizado en estos adolescentes especiales. Les damos las muchas gracias y bienvenidos los comentarios, las preguntas, por favor. Muchas gracias. Si me permitís, Silvia, yo quisiera hacer un comentario final acerca de esto que comenté en los últimos minutos acerca del virus forever. El virus por siempre es una realidad, y para esa realidad la única herramienta que tenemos hoy es las vacunas. Es decir, sí tenemos herramientas de distanciamiento, sí tenemos herramientas de utilización de tapabocas, son herramientas, pero la mejor herramienta hoy por hoy es la vacunación de los niños y de los adultos, porque es la única manera de bajar la transmisibilidad. ¿Y saben por qué? Porque las vacunas trabajan solas. Yo no hago habitualmente comentarios políticos, pero fíjense que esto que puede interpretarse como un comentario político no lo es. Antes, y hay inclusive en el mundo de las vacunas, con Silvia, años y años, décadas que venimos escuchando: las vacunas salvan vidas, las vacunas previenen enfermedad, las vacunas trabajan. Hay una frase en Estados Unidos que dice "the vaccine works", o sea, las vacunas trabajan. Y las vacunas, el concepto que digo de las vacunas trabajan, es que trabajan solas. Una vez que son administradas, no depende de cuestiones que no estén relacionadas con el ser humano, con la condición orgánica.
sea, ahí ya no depende, o sea, las vacunas empiezan a funcionar cuando son administradas, eso es lo que quiero decir. Es decir, no depende de nadie, depende solo de que esa vacuna se ha sido administrada. Y esa vacuna que es administrada, y los niños, adolescentes que ya fueron administrados su primera dosis, ya se empiezan a tener el beneficio de que a los 14 días de esta dosis que ya están recibiendo, los niños empiezan a tener una bajísima probabilidad de complicaciones y de fallecer por la infección. La segunda dosis le va a prevenir la infección, le va a prevenir las complicaciones, le va a prevenir hospitalizaciones y va a producir un cero la probabilidad de mortalidad. Entonces, la importancia de la vacunas, y por lo cual muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, han generado este movimiento, que es un movimiento que ustedes son parte de un movimiento que a lo mejor ustedes, y si me permitís, Silvia, me permite el decano, me permite las autoridades, es decir, contarles, no tenemos muchos minutos, pero contarles que ustedes pertenecen a un movimiento que se llama Patient Advocacy. En el mundo, lo que ustedes formaron fue un grupo de Patients Advocacy. La traducción al español es rara, porque es abogacía de los pacientes, pero es, en el fondo, la traducción al español es el derecho de los pacientes. Ustedes bregaron por el derecho de sus hijos si son padres de estos adolescentes. Pertenecieron y pertenecen a un grupo que en el mundo de la vacuna, desde historia de la vacuna de los últimos 50 años, de los últimos 30 años, se llama Patient Advocacy. O sea, generaron un movimiento. Y ese movimiento de Patient Advocacy, de derecho, de abogacía de los pacientes, de derecho por el caso este de la vacunación, eso es un mérito netamente de ustedes. Gracias tanto Silvia como Roberto. Está el doctor Dayau Francisco para hacer el cierre en representación de la red. Está silenciado, doctor Dayau. Sí. No sé si quieren, Pedro Hernández, no sé si quieren primero hacer las preguntas. Yo tengo anotadas todas las preguntas que fueron haciéndose durante el transcurso de la charla en el chat. Si quiere hacer el cierre. Si quieren, hagámosla, después cierro, porque yo no voy a hablar de medicina. Yo no voy a hablar de medicina, así que hagamos las preguntas para no cortar la exposición y después cierro. Perfecto. Traté de organizarlas. Hay algunas que se superponen en algunas cuestiones, otras que fueron respondiendo, pero por ahí reforzar algunas cuestiones. Por ejemplo, alguno de los mitos más importantes o que se ha hablado y que se consultó en el chat es sobre esto que se habla de la modificación del genoma o del ADN en el humano respecto de la utilización de vacunas con la tecnología de ARN mensajero. Hay fuerte documentación desde la ciencia que demuestra que no produce, que no se puede, no existe la probabilidad de producir una mutación genética o intervenir en los genes, tanto, bueno, de los varones, de las mujeres. No hay, mejor dicho, hay evidencia de que no puede ocurrir. No es que, puede ser que haya una evidencia. De esto hay evidencia de que no puede ocurrir. Clarísimo. Preguntan sobre cuántas dosis son, por ejemplo, la vacuna que se está utilizando ahora de Moderna, cuál es el intervalo, y en el caso de aquellos pacientes que ya tuvieron COVID, si alcanzaría con solamente una dosis o es necesario completar el esquema de 2 dosis. El esquema es de 2 dosis, intervalo 28 días. Algunos de los niños o adolescentes pueden ser que estén dentro del grupo de los llamados adolescentes con alteración en la inmunidad por cuestiones de enfermedades diferentes. El mundo va para vacunar
a esos niños con tercera dosis. En estos días en los Estados Unidos está ya la recomendación, hoy salió la recomendación, la verdad que hoy salió la recomendación de vacunar con tercera dosis a los adolescentes y a los huéspedes inmunocomprometidos, o sea, que tienen alteración en inmunidad, no todos, sino aquellos que estén documentados que tienen alteración, se va a ir por tercera dosis. Y los que han tenido COVID, una dosis sí es suficiente, es de alta protección, pero los esquemas son de 2 dosis. Perfecto. Continúo con las preguntas. Respecto de la utilización, se está utilizando la vacuna Moderna para completar esquema de pacientes adultos que fueron inicialmente vacunados con una dosis de Sputnik. Lo que preguntan es si la segunda dosis está garantizada de alguna manera. Bueno, esa es una pregunta que deben responder las autoridades nacionales. Cada vez que hemos tenido oportunidad, lo hemos manifestado, que debe asegurarse la segunda dosis oportunamente, o sea, al mes, para estos adolescentes que tienen una enfermedad de base. La estimación es que hay 900.000 adolescentes, o sea que habría que reservar en total para estos adolescentes entre 1.800.000 y 2 millones de dosis para asegurarlo. Esperamos que haya habido sentido común en las autoridades nacionales y que esta distribución de dosis para completar algunos esquemas, porque eran algo más de 6 millones de personas las que estaban esperando la segunda dosis de la vacuna Sputnik P. O sea que esto será una parte para completar esquemas, pero de ninguna manera alcanza. Pero nosotros damos nuestra opinión, pero la decisión es la decisión de las autoridades nacionales. No sé, Roberto, si querés agregar algo. Yo creo que no se puede hoy no garantizar la vacunación, por eso lo importante de que los niños, adolescentes se vacunen de forma rápida para generar ese registro para su segunda dosis. Yo creo que no va a ser, no creo que sea un problema, la verdad que no creo que sea un problema. Bien, respecto de, preguntan si hay otros estudios, aparte de la vacuna Moderna, que tiene tecnología, una plataforma de ARN, si hay estudios en menores de 12 años, y también ahí aprovecho e incorporo otra pregunta sobre qué se conoce sobre la vacunación en menores de 18 años con vacunas Sinopharm. Bueno, con vacuna Sinopharm no, pero hay una aprobación, quiero decir, vacuna Sinovac en China para la utilización a partir de los 3 años de vida. Con respecto a la vacuna de Moderna y de Pfizer, vuelvo a decirle, hace muy pocos días la Academia Americana de Pediatría le pide a la FDA que analice en forma profesional, como lo hace siempre, pero rápida esta vez, para que los niños menores de 12 años accedan a las vacunas. Accedan a las vacunas, ¿por qué? Porque fundamentalmente por esta cuestión de la transmisibilidad. Es decir, el mundo fue un mundo de pandemia sin Delta y ahora es un mundo de pandemia con Delta. Y esta pandemia con Delta puede ser en el futuro pandemia con otra variante, porque estos bolsones que no se vacunan y que tienen alta transmisibilidad, puede ahí generarse nueva variante por esta cuestión del forever, del virus forever. Así que la pregunta acerca de si hay datos, ya se están presentando los datos y posiblemente se esté hablando de que en los próximos 2 meses, antes de 2 meses, haya ya datos y autorización en los Estados Unidos para la administración en menores de 12 años. Sí, para complementar, con respecto a la vacuna inactivada de origen chino, como decía muy bien el doctor Debac, no hay información de estudios por debajo de los 18 años con la vacuna Sinopharm, que es la que nosotros tenemos disponible. Hay un estudio referido a la otra vacuna inactivada, que es Sinovac, que el nombre de fantasía es Coronavac, que es la vacuna que utilizan en Brasil, en Chile y en Uruguay.
esa vacuna, lo que está publicado es un estudio de fase 1 en 70 chicos entre 3 y 12 años, y entre 3, perdón, y 17 años, y otro estudio de fase 2 con 550 chicos del mismo grupo de edad. Y en función de eso es que el Ministerio de Salud de China otorgó la aprobación. Pero si comparamos, por ejemplo, con el estudio de Moderna en adolescentes, que fue hecho en más de 3.000 adolescentes, este es un estudio fase 1, fase 2, el que estamos refiriendo de Sinovac, por eso los números son menores, ¿no es cierto? 70 y 550. Y están en desarrollo los estudios de las vacunas de RNA mensajero desde los lactantes, desde los 6 meses de vida. Por eso se espera para septiembre-octubre mínimamente los resultados del grupo que sería el que sigue, ¿no? Como decía el doctor De Bach, el grupo de 6 a 11 años, los resultados, y por supuesto que somos muy optimistas y consideramos que con esas vacunas los resultados van a ser satisfactorios y más rápidamente se va a estar la posibilidad de ir ampliando la edad con respecto a la vacunación, pero es importantísimo cumplir los esquemas. El esquema es de 2 dosis y deben ser administradas las 2 dosis oportunamente, es decir, respetando el intervalo con que fueron estudiadas las vacunas. Eso es la garantía para asegurar la eficacia de las vacunas. En los vacunados con vacuna de Sputnik y el complementar con vacuna de Moderna es una de las mejores opciones que hoy por hoy se tiene. Esto es una consideración personal, es una de las... Coincidimos, es una de coincidimos. Es decir, no tengo ninguna duda que es la mejor opción. Así que Francisco, te escuchamos para el cierre. ¿No hay más preguntas? No sé, no, perdón. Respecto, ¿queda alguna pregunta que se habló sobre efectos adversos y contraindicaciones? Por ejemplo, en el caso de anafilaxia, si sería una contraindicación absoluta. Y respecto de efectos adversos, bueno, obviamente se preguntó en varias oportunidades el tema de la afectación cardíaca, en qué porcentaje de pacientes se da, si eso está claro en el estudio. Algo se comentó, pero si lo quieren repasar, bienvenido. Bueno, sobre la probabilidad de la miocarditis o pericarditis está focalizada en los varones y posterior a la segunda dosis. Por eso es que uno tiene que tener la alerta, y los médicos la tienen, pero también tienen que tenerlo los que reciben las vacunas de sus padres, es que si hay dolor precordial entre los 3 y 5 días posterior a la primera o segunda dosis, debe consultar para hacer el diagnóstico y tomar los antiinflamatorios correspondientes. No hay relatadas en el mundo, y ya son casi, en adolescentes, más de 100 millones de dosis administradas de fallecimiento producto del efecto adverso. O sea, esto da también seguridad, y vuelvo a decir, 1 millón de niños entre 12 y 18 vacunados, 0 mortalidad versus 6 si no están ese mismo millón no vacunados, ¿no? Bien, gracias, doctor. 2 preguntas que quedan sobre los pacientes sanos, pero que pueden ser convivientes o pacientes sanos. ¿Hay algún estudio? Sí, todos los estudios son con pacientes sanos también. La pregunta si está dirigida si los convivientes de las personas que tienen comorbilidad se tienen que vacunar. Sí, se tienen que vacunar, al igual que la población. Mientras más población sea vacunada con 2 dosis, o sea, con esquemas completos de la vacuna que fuera, porque hoy, más allá de los 18 años, la mejor vacuna, estimados, la mejor vacuna que hay en la Argentina es la que más rápido atraviesa la piel. Así de simple. Y la mejor segunda dosis es la que más rápido atraviesa la piel. Y sobre todo,
no quiero ser un aguafiestas un viernes con esta cuestión del virus forever o de lo que va a pasar con Delta, pero el virus Delta va a generar una espiral ascendente dentro de algunas semanas. Eso va a ocurrir, por suerte no hay tanta mortalidad, por suerte no hay hospitalización, pero la mortalidad es aún más baja, pero sí genera mucha transmisión, y al generar transmisión genera la potencial probabilidad de nueva variante. O sea que la vacunación, por eso es que, bueno, la vacunación en el mundo debe ser acelerada, en Argentina más todavía. Bien, se siguen agregando algunas preguntas más, oportunas creo. Consultan sobre qué opinión tienen tanto el doctor de Bach como la doctora González Ayala sobre la combinación de vacunas o la vacunación heteróloga. Para mí la vacunación heteróloga es por donde va a ir el mundo. Es decir, mejor dicho, el mundo va por las vacunas de ARN por ahora. O sea, las vacunas de ARN puras, Pfizer, Moderna. El mundo va por las vacunas de plataformas, no ARN, pero sí en combinaciones o vacunación heteróloga. Esto sí, sin mayor duda. Y el mundo va por la tercera dosis de vacunas en los pacientes que tienen mayor riesgo, y que han recibido esquemas completos. Bien, y la última pregunta que tenemos en el chat, preguntan si los niños con alguna inmunodeficiencia tienen el mismo nivel de cobertura o de generación de anticuerpos. Es menor, por eso requiere una tercera dosis, pero eso no quiere decir que no baje la probabilidad de complicaciones y de muerte. Sí, eso lo baja, por lo tanto son altamente eficaces. Yo tengo, si me disculpan, yo tengo 5 minutos más, así que me gustaría escucharlo a Francisco y después, en todo caso, si Silvia queda con unas preguntas, pero entro en una conferencia internacional y en una comunicación. Perdón, hola. Perdón que interrumpa. Yo acá, soy de Luján. Mi hija no se puede vacunar con la Moderna, tiene síndrome de Down y una cardiopatía. El cardiólogo le indica la Pfizer. Y estuve tratando de comunicarme por todos los medios para ver qué es lo que hago. No, Karina, esto no es así. O sea, no es así en el mundo. Las vacunas de ARN, tanto sea Pfizer como Moderna, son iguales en procesos y iguales en recomendaciones. No hay que una cardiopatía en un adolescente con síndrome de Down impida la vacunación con Moderna. Esto no es así. Acceda lo más rápido posible a la vacuna de Moderna para su hija, que va a protegerla de la mejor manera. En todo caso, le dice que el cardiólogo que me contacte, y usted se contacta a través de Francisco. Gracias, doctor. Bueno. Veo que hay manos levantadas, pero le damos la palabra al doctor Daxiau en representación de la red, y posteriormente sí abrimos los micrófonos y vamos pasando la palabra. Sí, bueno, nosotros en nombre de la red Vacuname, yo decía, adelantaba, no voy a hablar de medicina, le agradecemos en primer lugar a la Facultad de Medicina de La Plata, la persona del decano y de la Secretaría de Extensión Universitaria, por haber organizado esta charla y por habernos prestado con tanta disponibilidad. En especial agradecemos el alto valor científico de esta charla. Quisiera que todos valoremos eso, con dos médicos, infectólogos de primer nivel, reconocidos tanto en la Argentina como en el mundo, a un mundo que lo está salvando la ciencia. Cuando nosotros comenzamos Vacuname, nos metimos en una tensión entre la política y la ciencia, ¿sí? La política nos decía que no había vacunas para nuestros hijos y la ciencia nos decía que sí. Al final triunfó la ciencia, como viene pasando desde la Ilustración para acá, más o menos, y nosotros por eso queremos hablar hoy en nombre de todas las familias de Vacuname, y queremos agradecerle a Silvia González Ayala y a Roberto Deval, porque nos ayudaron a recorrer este camino. Apenas comenzamos a andar en medio de grandes dificultades, nos comunicamos con ellos, y ellos, sin conocernos, inmediatamente se sumaron sin ningún tipo de condicionamientos
a esta causa, y por eso nosotros los consideramos parte de Vacuname, tanto a Roberto como a Silvia. Hace unos días emitimos un comunicado donde dijimos y agradecimos a una serie de entidades y personas, y dijimos a los médicos valientes que dieron luz en la oscuridad. Entre otros médicos nos referíamos especialmente a ellos dos, porque tuvieron la valentía de decir la verdad cuando otros, por intereses o por miedos, no lo hicieron. Y esto lo queremos remarcar. Queremos remarcar también que no solo ayudaron a Vacuname, creo que esta cruzada que hicimos entre todos seguramente ha de haber servido para salvar vidas de chicos y también para mejorar la calidad de vida, como decía Roberto, de casi 1 millón de chicos, adolescentes argentinos que se están vacunando esta semana. Y a nosotros también nos ayudaron, a las familias que fuimos parte de Vacuname, a poder mirar a nuestros hijos a los ojos y a tener la tranquilidad de haber cumplido con un deber que la vida nos puso por delante. Y bueno, Silvia terminaba con una frase de Almafuerte. Yo había elegido, un poco más modesto lo mío, pero había elegido una frase de Sabina para terminar esto, que esta vez quizá se hizo realidad, y que dice que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y sigan con el pez en la boca así. Esta cuestión que sea así, que ustedes lo hicieron siempre, seguramente con sus hijos, pero esto se llama pez en la boca así en el mundo y es una cosa muy importante. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo necesitaría hacer una consulta. No sé si... Perdón, puede responder Francisco Dayao. creo que Silvia tuvo algún inconveniente. Creo que Silvia tuvo algún inconveniente y se tuvo que retirar. Y Roberto ya nos dijo que se tiene que retirar. No se pueden hacer cosas. Ya hicimos más de 1 hora de charla. Nosotros consultas médicas no podemos responder y la convocatoria de la charla era para escucharlos a ellos. Buenas noches. Sí, como decía el doctor, tanto la doctora González Ayala como el doctor De Valle no se encuentran presentes. Les agradecemos nuevamente este espacio de intercambio de comunicación, tanto a Francisco, al decano de la facultad, por acompañarnos en este espacio, y los saludamos a todos y a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.